Universidad del Quindío, Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. Programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Asignatura Gestión Documental, Grupo número 8. Docente Jairo Hernán Díaz Arias. Integrantes: Yerica Rusi Porras, Carmen Betancur Jerónimo, Stephanie de la Hoz Chamorro, Eric Úsgame González. Cordial saludo. A continuación daremos inicio a la exposición relacionada con el tema de implementación del SGD, Sistema de Gestión Documental y Comunicaciones Oficiales. Compañera Steffi, adelante. Citando a Elisa Morales Ovidobro, directora de Infoárea y magíster en gestión documental, es la parte del sistema de información desarrollada con el propósito de almacenar y recuperar documentos, que debe estar diseñada para coordinar y controlar todas aquellas funciones y actividades específicas que afectan a la creación, recepción, almacenamiento, acceso y prevención de los documentos, salvaguardando sus características estructurales y contextuales y garantizando autenticidad y veracidad. ¿Qué normatividad hemos utilizado en el desarrollo de esta actividad? Primero que todo, el Acuerdo 060 del 2001, el cual se encarga de dar las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales de las entidades públicas o las entidades privadas con funciones públicas. El decreto 2609 del año 2012, el cual dicta las disposiciones en materia de gestión documental. El decreto 1080 del 2015, decreto único reglamentario del sector de cultura. La ISO Norma Internacional 15489, Información y Documentación y Gestión de Documentos. Y la Ley 594 del año 2000, que es la Ley General de Archivos. ¿Cuáles son los beneficios de la implementación de un sistema de gestión documental? Entre los beneficios principales que tenemos para una implementación de un sistema de gestión documental tenemos acceso a la información de una manera segura y óptima, preservación de la memoria y de la historia de la entidad, conservación de los documentos, control de la documentación y su utilización. Y por último, y no menos importante, el flujo de la documentación desde su etapa inicial hasta su disposición final. ¿Qué instrumentos bases debemos utilizar para un sistema de gestión documental? Tenemos diferentes instrumentos archivísticos, entre los cuales son tabla de retención documental. Sabemos que es un instrumento conformado por el listado de series con sus respectivos tipos documentales, a los cuales se le asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Este instrumento lo podemos utilizar para especificar los valores, ya sean primarios o secundarios, de la información que se le va de la información que se produce o se recepciona, se tramita o se gestiona dentro de un sistema de gestión documental. FUI, formato único inventario documental. Este es un instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. Muchas entidades públicas utilizan este formato para tan llamadas transferencias documentales. Esto con el fin de dar testimonio de la documentación que se encuentra o que se va a traspasar de un archivo de gestión a un archivo central. Igual, de un archivo central a un archivo histórico. Este instrumento se utiliza también para dar testimonio de la documentación que se tiene en un fondo documental. CCD o cuadro de clasificación documental. Este es un instrumento que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución. Si bien sabemos, un cuadro de clasificación documental refleja la organización orgánico-funcional de una institución, lo cual quiere decir qué documentación en orden jerárquico es producida por cada una de las divisiones, dependencias o oficinas que tiene una entidad.
PINAR, Plan Institucional de Archivo, es un instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula proyectos con los demás planes estratégicos previstos por la entidad. PGD, Programa de Gestión Documental, es el instrumento archivístico que formula y documenta el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos encaminado a la gestión de la documentación en una entidad, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Este es el instrumento, digamos, no menos importante de todos. El PGD es el que le da más puntualidad al sistema de gestión documental, ya que previamente, y si no se tiene un PGD y teniendo los otros instrumentos, es imposible implementar un sistema de gestión documental, ya que es el PGD quien se encarga de dar qué procesos son los que se realizan realmente al flujo de la documentación en la entidad, cuáles son los procesos de valoración, los procesos de conservación, los procesos de organización, cuáles son los documentos que se consultan, cuáles son los documentos que se conservan. Si bien va mucho de la mano el PGD con las tablas de retención documental. Tablas de control de acceso, instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricción que aplican los documentos. Esta tabla de control de acceso no es más que la tabla que se encarga de decir qué documentos tienen qué condición especial. ¿Cuáles son estas condiciones especiales? Que es una documentación restringida, si es un documento de acceso público, y qué personas pueden tener o qué personas están autorizadas dependiendo del acceso que tenga a la información. Bancos terminológicos, instrumento archivístico que permite la normalización de los nombres de las series, subseries y tipos documentales a través de lenguajes controlados y estructuras terminológicas. Si bien sabemos, los archivistas manejamos un lenguaje técnico. Este lenguaje técnico va muy encaminado con los bancos terminológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los funcionarios dentro de una entidad van a referirse a los documentos de la misma forma. Esto quiere decir que no va a haber equívocos al momento de referirse a una serie o una subserie documental, a un proceso, a una técnica o alguna actividad que se quiera realizar muy precisa dentro de la gestión de los documentos. Asimismo, estos instrumentos que hemos venido explicando hacen parte precisa de los diferentes procesos dentro de la gestión documental. Dentro de la planeación podemos tener o tenemos el instrumento PINAR y el PGD. Dentro del proceso de valoración tenemos las tablas de retención documental. Dentro del proceso de gestión trámite tenemos la tabla de control de acceso. Dentro del proceso de organización tenemos los cuadros de clasificación y los bancos terminológicos. Dentro de las transferencias tenemos el formato único de inventario documental y tablas de retención. Disposición de documentos, tenemos las tablas de retención, y la preservación a largo plazo tenemos tablas de retención. Pero ¿cuáles son los componentes de un sistema de gestión documental? Tenemos varios componentes, los cuales son captura. Es el método más usado. Dentro de este método, el más usado de la captura es la digitalización. En esta actividad se realiza una preparación previa, eso quiere decir retiro de material abrasivo, grapas, clips o cualquier otro material que esté uniendo los documentos. También hay que ver que los documentos no estén doblados, que estén bien ubicados, que no estén, digamos que no tengan ninguna condición que no facilite la digitalización. Después de hacer este proceso de validación de estado de los documentos, se digitaliza o se convierte a un documento PDF, el cual será ingresado al sistema. También tenemos el de almacenamiento. En este proceso refleja la interfaz de un sistema de gestión documental, que es el cual se va a utilizar para ingresar los metadatos de la documentación almacenada. Si bien sabemos, teniendo un documento PDF
se identifica por sí solo. Es por esta razón que de manera mecánica o de manera manual debemos de ingresar ciertos metadatos que se encuentran en el cuerpo del documento para así crear una identificación válida por el sistema. Flujo de trabajo o workflow. En esta actividad la documentación se programa para ser direccionada automáticamente a un usuario o grupo de usuarios previamente definido. No toda la documentación es para todo el personal. Hay documentación que van para grupos o personas específicas dentro de los usuarios. Es como si programáramos la entrada de tutelas por medio del proceso de erradicación. Cuando recibimos una tutela, las tutelas se deben dirigir automáticamente a la dependencia o la oficina de jurídica. Búsqueda u obtención de información. Dentro del sistema de gestión documental deben de existir una serie de habilidades, las cuales desde la búsqueda de información previamente guardada hasta la obtención de la misma para una reproducción. Esto va muy de la mano al momento de nosotros almacenar. Porque si previamente en el proceso de almacenar hemos ingresado unos metadatos, al momento de nosotros hacer una búsqueda y una extracción de la documentación que ya previamente está almacenada por unos, se podría decir, un nombre clave o un consecutivo el cual pueda tener el documento y que previamente conozcamos, podemos acceder a la documentación y posiblemente reproducirla en caso de consultas. Distribución. La información es conservada de manera digital dentro de una red interna de la entidad hasta llegar a un usuario final. Es un proceso digital el cual tiene como finalidad hacer llegar a los diferentes usuarios ya previamente identificados la información de manera digital. Esta información puede ser distribuida de manera automática, o sea, puede ser distribuida enseguida o puede ser una información que puede estar en la intranet para consultas por cualquier usuario. Control de acceso. Un sistema de gestión documental maneja una base de datos compuesta por roles, los cuales tienen unos permisos de acceso. Un usuario sin permiso no puede ingresar a la información. Van a haber personas que con unos roles los cuales pueden acceder a esta información, o va a haber información que es de libre acceso, o sea que cualquier persona puede, sin necesidad de identificarse, puede tener acceso a ella. Índice. Los índices dentro de un sistema de gestión documental sirven de soporte para comprobar que la información que está siendo almacenada quede registrada en la ubicación determinada. ¿Qué quiere decir? Que las actas deben de ir dentro de las actas, las resoluciones dentro de las resoluciones, las historias laborales dentro de las historias laborales. Esto es lo que genera mayor control debido a que ningún documento debe estar en la ubicación en la cual no debería de estar. Por lo tanto, indizar ya previamente un sistema de gestión documental sirve para determinar de que cada documentación va a ir en su lugar. Y dentro de los índices podemos nosotros hacer un sistema de gestión de calidad, una revisión de calidad, para identificar que la información que ya estemos indexando dentro del sistema de gestión documental está llegando al lugar en donde corresponda. Asimismo, una implementación de un sistema de gestión documental tiene diferentes etapas. Hay una etapa de investigación preliminar. ¿Qué quiere decir? Que toda la documentación, o más bien, se debe hacer un levantamiento de información de toda la documentación que produce y recibe una entidad. Segundo, o una etapa B, análisis de las actividades de la organización. Cada actividad debe de arrojar como resultado una serie de documentos. Una entidad no va a producir documentación que no sea de la naturaleza por la cual realiza sus actividades. Bueno, etapas de identificación de los registros. Esto consiste en identificar los requisitos que ha de cumplir la organización al crear, recibir y guardar los documentos reflejos de sus actividades. Eso quiere decir
que al momento de uno generar un sistema de gestión documental o implementar un sistema de gestión documental, está asegurando de que va a cumplir todos los requisitos que la entidad necesita. Esto quiere decir que la documentación que se guarde va a tener, digamos, como la retroalimentación o va a estar ahí al momento de uno buscarla. Esto va muy anidada de las obligaciones legales y las normativas de otras responsabilidades de carácter general. Esto quiere decir que el sistema de gestión documental se encargará de su incorporación y mantenimiento. Si bien sabemos, las entidades públicas están muy regidas por las leyes. Por lo tanto, ningún sistema de gestión documental puede violar las leyes que regulan los procesos de organización, conservación, consulta y préstamo de la documentación. Si bien, como le está diciendo, el sistema de gestión documental maneja un marco normativo, el cual le da las pautas para montar todas las especificaciones necesarias para cumplir todas las necesidades legales que tenga la entidad. Bien, le damos muchas gracias a la compañera Steffi por su valiosa intervención en esta primera parte. Ahora pues pasamos al siguiente tema, el de comunicaciones oficiales. Las comunicaciones oficiales forman parte importante dentro del proceso de la gestión documental, ya que estas son las encargadas de dar testimonio de las actividades de la entidad. Recordemos que el Acuerdo 060 de 2001 es la que imparte las pautas para la administración de las comunicaciones oficiales. Pero, ¿qué son los procesos para las comunicaciones oficiales? Pues la podemos definir como un conjunto de operaciones de verificación, control y trámite que realiza una entidad pública o privada en la administración de documentos, tanto de forma interna como externa, y que son remitidos por una persona natural o jurídica. Objetivo. El objetivo de las comunicaciones oficiales están encaminados a la definición de las actividades que se requieren para tramitar las comunicaciones oficiales externas, así como la gestión de las internas. Su alcance, por lo tanto, inicia desde la recepción de las comunicaciones oficiales de entrada hasta el envío de comunicaciones oficiales de salida. Unidades de correspondencia. Una unidad de correspondencia es como el eje principal para gestionar de forma organizada, centralizada y por lo tanto normalizada, donde presta sus servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental. Por ello, las entidades en el cumplimiento de su deber establecerán la unidad de correspondencia. Procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales. En el artículo 5 del Acuerdo 060 de 2001 podemos encontrar que entre los procedimientos para las radicaciones, estas velarán por la transparencia de la actuación administrativa, pues todos entendemos que como siendo entidades debemos actuar de forma clara, precisa, honesta, en fin. Por ello también en este mismo artículo establece que no se podrán reservar números de radicación, ni habrán números repetidos, mucho menos enmendados, corregidos o con tachones. También podemos ver que la numeración será asignada en estricto orden de recepción de documentos, permitiendo así el control como de procedencia, como de su organización. Otro punto que podemos notar allí es que pues el usuario que presenta la correspondencia
a él se le entregará de inmediato su copia radicada, esto con el fin de evidenciar el trámite realizado en el momento de la radicación. Al comenzar cada año se iniciará la radicación consecutiva, utilizando sistemas manuales o mecánicos o automatizados. Numeración de actos administrativos. En la parte de numeración, pues se debe tener en cuenta que esta debe ser consecutiva y que las oficinas encargadas de dichas actividades son las que pues tendrán la facultad de llevar los controles necesarios, requeridos y que garanticen así su trazabilidad, por decirlo así. Atender las consultas y reportes necesarios de que no se reserven, se tachen o enmienden los números. Es como el control que se le debe tener para evitar este tipo de situaciones que, no, que van contra la actividad. No se enumeren los actos administrativos y que no estén debidamente firmados. Dentro del acuerdo 060 podemos ver que este tipo de documentos que carezcan de los requisitos necesarios, y como por ejemplo una firma, se puede catalogar como anónima y pues por ende no va a llevar su debida numeración correspondiente. Control de comunicaciones oficiales. Con el fin de que toda actividad fluya sin contratiempos e inconvenientes, las unidades de correspondencia harán uso de herramientas tales como planillas, formatos y controles manuales o automatizados que permitan realizar un adecuado seguimiento a las mismas, utilizando los códigos de las dependencias, la numeración consecutiva y sistemas que permitan la consulta oportunamente, vuelvo y repito, ya sean manuales o automatizados. Conservación documental. Las entidades son responsables por la conservación de su documentación, de incluir programas de gestión documental y en sus manuales de procedimientos pausas que aseguren la integridad de los documentos desde su producción. Esto pues ya es de amplio conocimiento de todos la importancia de la conservación documental para que se preserve esa actividad. Por ello es importante que una gestión documental o la implementación de un programa de gestión documental sea requerido desde su inicio para llevar un control de la información que se tiene. También podemos observar que la información guardada por medios magnéticos debe seguirse de acuerdo a las instrucciones del fabricante en relación con su preservación y deben producirse en formatos compatibles. Ya que hoy en día manejamos diferentes tipos de medios para la conservación documental, es importante conocer las características que cada uno de estos elementos debe tener para la ayuda de la conservación de estos documentos o de esta información. Las migraciones de información y de producción de backups serán adaptadas para asegurar la reproducción y recuperación de este tipo de información. Comunicaciones oficiales recibidas. Deberán ser revisadas para verificar la competencia, los anexos, el destino y los datos de origen del ciudadano o entidad remitente, dirección donde se envía respuesta y asunto correspondiente. Si es competencia de la entidad, se procederá a la radicación. Si la comunicación no está firmada ni presente, el nombre del responsable se considera anónima y deberá ser remitida sin radicar a la oficina de su competencia, tal como lo expliqué anteriormente, dentro del acuerdo 060, donde nos confirma que si esta no lleva una firma se considera anónima y no llevará un número de radicado. Comunicaciones oficiales enviadas.
o como las pueden llamar algunos, comunicaciones oficiales de salida. Este punto es importante porque ya que en ellas se expide como una normatividad en la que al momento de elaborar un documento de salida, este será en original y un máximo de 2 copias, remitiendo el original al destinatario. La primera copia a la serie de la oficina que genera el documento y la segunda copia reposará en el consecutivo de la unidad de correspondencia. El tiempo establecido será el regido en la tabla de retención documental. Cabe anotar que hay puntualidad en que el máximo de 2 copias puede diferir de acuerdo si el documento va a ser remitido a múltiples personas. De acuerdo a esto podrá emitirse de pronto algo más de las 2 copias de las que estábamos hablando inicialmente. Comunicaciones oficiales vía fax. Se transmitirán en cuenta la información de sus series establecidas por las tablas de retención documental, con su respectiva radicación en la unidad de correspondencia. El documento deberá reproducir el documento será reproducido y que garantice su permanencia y durabilidad. Aunque hoy en día el fax en muchas organizaciones ya no es tan común, pues es importante calcar que este tipo de documentos dentro de las organizaciones que aún lo manejen también deberán llevar su control. Comunicaciones oficiales por correo electrónico. A diferencia de la diapositiva anterior, hoy en día las comunicaciones y la tecnología han servido de mucha ayuda en el momento del ahorro del papel, o como lo llaman o lo catalogan en ciertas partes de papel cero. Pues ya se tiene en cuenta que eh, para una mejor optimización de recursos, este tipo de comunicaciones oficiales, el cual es el correo electrónico, es muy, muy, como les dijera, como o de más utilidad. Sí, no, es más fácil de llevarle un control. Por esto mismo se reglamentará su utilización y asignarán responsabilidades con las cantidades de cuentas habilitadas. Unidades de correspondencia tendrán el control del mismo. En esta diapositiva podemos mirar en lo que se refiere a un documento como tal, pues por su presentación, pues nos habla de la imagen corporativa. Las entidades establecerán sus manuales de procedimientos y la manera de elaborar oficios, pero siempre teniendo en cuenta las normas y contexto. Y dentro de las cuales también podemos notar que es de suma importancia que este tipo de documentos lleven una leyenda de pie de página en el que contenga la dirección, número del conmutador, número de fax, dirección de la página web y de la dirección de correo electrónico de la entidad. Todo esto pues para tener más claro el tipo de procedencia de un documento y llevar un control más específico de lo que se está tramitando. Por último, y pues como no menos importante, pero que digamos ya es más como de protocolo, podemos hablar de los horarios de atención. Pues ya que hoy en día las unidades de correspondencia manejan un cierto horario en el que cierto tipo de personas no pueden, digamos, eh, recurrir, puesto que tienen otro tipo de actividades como laborales, qué sé yo. Por eso es importante que los horarios de atención de una unidad de correspondencia eh, esté a la vista, sea de fácil acceso al usuario, para que él tenga en cuenta y lleve un manejo de su horario y busque la comodidad para lograr hacer uso de ella. Pues bien amigos, el tiempo se agotó, aunque esto es un tema muy extenso, pues también
El tiempo pues es muy corto, solamente nos queda pues darle las gracias a todos ustedes. Esperamos que pues la corta información que vimos acá y pues la forma en cómo tal vez la manejamos pues haya sido muy clara para todos ustedes. Y pues no siendo más, nos despedimos, no sin antes agradecer al profesor y a los demás compañeros pues por su tiempo y por haber tenido esa paciencia con nosotros. Para todos ustedes muchas gracias y nos vemos o nos hablamos en una próxima ocasión. Hasta luego.